Tema principal, desarraigados. Judas, capítulo 1, verso 2 y 3. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Hoy continuaremos con el estudio de la carta de Judas. Esta será la serie número 2 y vamos a empezar leyendo el verso 2. Anteriormente habíamos leído el verso 1 y ahora nos toca la continuación. Y vamos a empezarlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Judas 1, verso 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La carta, bendito Dios, continúa con un saludo. Ya al principio leímos lo que decía el verso 1 y todo, pero ahora el verso 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea, esto es un saludo de Judas hacia los hermanos, hacia los santos, hacia las personas que él estaba escribiendo. Bendito sea el Señor. Y mientras yo estaba preparando este estudio, yo decía que esto no se podía pasar por alto. O sea, este saludo, aunque se ve muy simple y así como que normal, no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos y como imitadores de Cristo que somos, debemos también de ser cordiales, de ser educados, de tener empatía, de tener educación, ya que muchos cristianos, lamentablemente muchas personas que están en el Evangelio, no saludan, no tienen cordialidad con los demás y quizás solamente saludan a los cristianos, pero ¿y los que están en el mundo? ¿Y los que están en tu entorno, los que están en tu barrio, en tu vecindario? A esos también nosotros como cristianos tenemos que decirle que Dios le bendiga. También tenemos que decirle que la paz de Dios lo guarde, lo cubra. No solamente al cristiano. Entonces, yo no sé si ustedes se han topado con personas que profesan ser cristianos, que profesan ser de la verdad, pero que no tienen ni un mínimo de educación, no tienen ni un mínimo de cordialidad. Son antipáticos, antichéveres, no saludan y siempre andan con una cara como que le deben y no le pagan. Y el cristiano, bendito sea el Señor, no debe de tener esta actitud, porque habla muy mal de nosotros y habla muy mal del evangelio, porque van a decir, no, porque los cristianos esto, los cristianos lo otro. No, nosotros somos los que tenemos que ser ejemplo en este mundo, ejemplo de cordialidad, ejemplo de educación, ejemplo de moral. Entonces es lamentable y penoso que dentro de nosotros hayan personas que tengan estas cualidades que no están bien, que son cosas que están mal en nuestro carácter, que tenemos que cambiar. Bendito sea el Señor, porque nosotros más que nadie somos llamados a mostrar buenas obras. Y cuando usted tiene esa cordialidad, no solamente con sus hermanos, no solamente con los que están en la iglesia, con lo que usted conoce, sino con el que usted no conoce, con el que usted no trata también. Bendito es el Señor, aleluya. Es bueno que tengamos un buen trato hacia los demás, porque hay personas que uno se la gana solamente con un buen trato, con un saludo, con una sonrisa, con una mirada. Bendito es el Señor. Entonces, como cristianos, tenemos que saber que somos los que estamos llamados a dar esa buena impresión y a mostrar esas buenas obras. Bendito es el Señor. Dice aquí, misericordia. La misericordia es la compasión de Dios reflejada en nosotros. Y como nuestro Padre es misericordioso, nosotros como hijos también tenemos que reflejar esa misericordia con los demás, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con las personas, aleluya, que son nuestros semejantes. Tenemos que mostrar misericordia. Y hace unos días yo estaba pensando de que yo no quisiera tener conmiseración de otros, sino tener misericordia. Porque una cosa es conmiseración y otra cosa es misericordia. Cuando tú tienes conmiseración por la persona, a ti te da lástima, a ti te da pena esa persona y tú dices, ay, qué pena, qué lástima. Pero tú no haces nada por esa persona porque solamente te da esa pena y esa lástima en tu corazón. Pero cuando tú tienes misericordia, tú eres movido a hacer algo a favor de esa persona. Tú eres movido a hacer algo en beneficio de esa persona. Entonces, creo que tengo 2 días meditando en eso.
que yo necesito tener misericordia de los demás, no que la persona me dé lástima y me dé pena, porque cuando tú tienes lástima tú no puedes hacer nada. Pero cuando tú eres movido a misericordia, tú haces algo a favor de esa persona. Tú haces algo para que esa persona mejore o esté mejor, o tú pones un granito de arena. Bendito es el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos en nuestros corazones hacia los demás, tener misericordia. Bendito es el Señor. Y eso era algo que Judas le estaba deseando a sus hermanos, porque él dijo: misericordia y paz y amor os sean multiplicada. En el corazón de Judas había ese sentir de que todo eso le sea multiplicado a sus hermanos. Que Dios nos ayude a nosotros poder ser movidos a misericordia con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con cada persona, aleluya, que esté a nuestro lado o que veamos en una situación difícil, incómoda, y que nosotros podamos tener esa posibilidad de poder ayudar y hacer algo. Bendito es el Señor. Dice aquí paz. Una de las segundas cosas que Judas deseaba para la iglesia, para el pueblo, era que la paz le sea multiplicada. Y en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, bendito es el Señor, es el resultado de una relación con Dios. Y sin relación y sin comunicación es imposible que tengamos paz. Yo no puedo decir que yo tengo paz con el Señor si yo no tengo una comunión con Él. Yo no puedo decir que yo tengo paz con Dios si yo no tengo una relación, una intimidad con el Espíritu Santo, una plática, una oración, una meditación en mi corazón, en mi mente, una palabra. Bendito Dios. Yo no puedo decir que tengo paz y que confío en Dios si no tengo una relación con el Padre. Bendito es el Señor. Entonces la paz es el resultado de una relación que nosotros tengamos con el Señor. Y la paz también es la ausencia del temor. Cuando nosotros tenemos paz, no tenemos temor en nuestros corazones, porque tenemos esa confianza de que Dios tiene el control. Cuando usted tiene temor, usted tiene preocupación, usted tiene duda y usted no confía en Dios y usted no tiene paz. Pero cuando usted tiene paz, el temor no está en su corazón ni en su vida. El temor no está cuando usted tiene paz. Entonces necesitamos, como hijo de Dios, que esa paz se nos sea multiplicada. Y como dice aquí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque es que cuando la paz está, el temor tiene que huir, el miedo tiene que huir. No hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor cuando usted tiene la paz de Cristo. Y esto era algo que Judas quería que le sea multiplicado a sus hermanos, la paz. Y la tercera cualidad que Judas también quería que le sea multiplicada a sus hermanos era el amor. Y el amor es muy importante. El cristiano necesita tener amor. No el amor del mundo, sino el amor de Dios. Porque el mundo ama de una manera diferente. El mundo ama hasta que tú hagas tal cosa, hasta que tú dejes de hacer tal cosa. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pero el cristiano tiene que amar en todo momento. El cristiano tiene que tener ese amor de Dios, que dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el amor del mundo es que yo te voy a soportar hasta que tú hagas tal cosa. Yo te voy a amar hasta que tú dejes de hacer tal cosa. Desde que tú dejaste de hacerlo, ya no te amo. Desde que tú hiciste tal cosa, ya no te amo. Entonces, ese amor no es el que está hablando Judas aquí, sino el amor genuino, el amor sincero que viene de parte de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es muy importante porque dice aquí que el amor nunca deja de ser, pero el amor del mundo se acaba. El amor del mundo tiene una fecha de vencimiento
Pero el amor que pone Dios en nuestro corazón no se vence, sino que tenemos que hacer que crezca, que germine, pero a través de la palabra de Dios, alimentándonos con la palabra del Señor. Dice que el amor no deja de ser, pero que las profecías se acabarán y las lenguas también. Hoy en día nosotros profetizamos porque tenemos el Espíritu Santo y es necesaria la profecía para que el pueblo no se corrompa, como dice la palabra. Necesitamos la profecía también, que es la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Pero las lenguas también nosotros la usamos en beneficio de la iglesia, pero también en beneficio de nosotros mismos. Porque cuando una persona está hablando en lengua y hay alguien que interpreta, eso es un beneficio para la iglesia porque está entendiendo lo que se está hablando en lengua y lo que se está hablando es de parte del Espíritu. Pero a veces, si no hay un intérprete, entonces tenemos que hablar la lengua para nosotros mismos y nosotros mismos somos edificados. Un día la profecía y las lenguas acabarán. Eso quiere decir que un día este mundo, cuando llegue a su final, cuando llegue a su fin, ya no va a haber necesidad de hablar en lengua ni de profetizar. Pero lo único que va a permanecer es el amor. Cuando estemos con el Señor todos juntos, adorándole, sirviéndole por una eternidad, lo único que va a unirnos y a permanecer en ese momento será el amor. Entonces el mundo, bendito Dios, tendrá su fin. El que no ama aquí en esta tierra, no podrá tampoco amar allá en el cielo. No podrá tampoco amar en la eternidad, porque si usted aquí no amó a alguien y esa persona le cayó mal y usted se llenó de odio, no crea que usted se va a ir con Cristo y que allá en el cielo usted la va a amar a esa persona y allá en el cielo usted la va a perdonar. Porque puede ser que a alguien usted aquí no lo quiera, no lo soporte, pero esa persona sea de Dios y esa persona esté haciendo la voluntad de Dios y usted se esté llenando de odio. Entonces dice la palabra que un corazón con raíz de amargura no puede entrar al reino de los cielos. Un corazón con rencor, con resentimiento, con odio, no puede entrar a ese lugar donde todo es santo. Entonces, el que usted no ama aquí, no crea que usted lo va a amar allá. Así que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica esta palabra. El amor, tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida y empezar a amar. Y cualquier persona que usted tenga atravesado en su corazón, sáquelo, despójese, perdone, saque la rencilla, el rencor, el odio, porque con todo ese cargamento usted no va a poder entrar al cielo. Bendito es el Señor. Así que eso es algo que tiene que multiplicarse en el creyente, el amor. Así como dijo Judas, que la misericordia, que la paz y el amor sean multiplicados. Bendito es el Señor en cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a pasar al verso 3 que dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos en el verso 3 de Judas. Bendito es el Señor. En su carta, en este verso 3, Judas está tratando algo que le inquieta y que le preocupa en ese momento, y es la amenaza de los falsos maestros y cómo el creyente debe de responder ante esto, porque los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y Judas estaba inquieto y preocupado por lo que estaba pasando, y él quería alertar, él quería advertir a los cristianos y recordarle cómo el cristiano debía responder ante esta situación. Y como Judas empieza este verso es diciendo: amados, no solamente por Dios, sino también por Él. O sea, estos cristianos no eran solamente amados por Dios, sino también por Él. Judas los amaba a sus hermanos y por eso lo estaba alertando, por eso le estaba escribiendo esta carta, porque él los amaba y él no quería que los falsos maestros los engañaran.
El amor de Judas hacia sus hermanos no era solamente palabra, sino que era con hechos, porque a veces nosotros decimos que amamos, pero solamente es de la boca para afuera, solamente es de palabra, pero no con hechos. En una ocasión el Señor le dijo al pueblo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el pueblo adoraba a Dios con su boca y decía que era hijo de Dios y que Dios era su Dios, pero con sus hechos hacían otra cosa. Eran desobedientes al Señor, eran rebeldes. Entonces de nada nos vale que nosotros queramos decir: ay, que sí, que yo tengo amor y que yo amo a mis hermanos, pero cuando llega el momento de tú demostrar ese amor, tú haces lo contrario. Judas, cuando llegó el momento de demostrar su amor hacia sus hermanos, lo hizo con una carta de alerta, con una carta de advertencia, no para decirle: yo los amo, mis hermanos, ustedes están en mi corazón y yo oro por ustedes y esto. No, Judas lo alertó, porque el que te ama te corrige, el que te ama te ayuda, te direcciona, te alerta, te abre los ojos. Bendito es el Señor. Entonces lo primero que Judas dice es amados, porque eran amados por Él. ¿Por qué? Porque eran amados. Porque Él se lo va a demostrar ahora con lo que Él le va a decir a la iglesia. Él le va a demostrar ese amor que Él tiene hacia ellos con lo que Él le va a decir a la iglesia. Porque el que ama, cuida. ¿O ustedes han visto a alguien que dice que ama a una persona y quiere que le vaya mal? ¿Verdad que no? Cuando una persona ama de verdad, no quiere que le vaya mal a la otra persona. Siempre trata de darle un consejo, de alertarlo, de ayudarlo, de direccionarlo para que a la persona le vaya bien. Eso mismo hacen los padres con los hijos. Como el padre ama al hijo, siempre lo corrige, siempre lo guía, lo direcciona y le da buenos consejos para que no le vaya mal. Porque cuando usted ama, usted quiere lo mejor para la persona. Entonces, como el apóstol Judas amaba a sus hermanos, a su prójimo, él se lo va a demostrar con esta carta. Aquí en el verso 3 dice que al principio Judas quería escribirle una carta sobre la salvación que ellos tenían en común y que ellos compartían. Pero cuando él se dio cuenta de los falsos maestros, de lo que se habían infiltrado en la iglesia, él cambió de planes. Judas quería escribirle una carta a la iglesia en aquel entonces sobre la salvación que tenían en común, hablarle de Jesucristo y todo eso, pero cuando él vio la situación de los falsos maestros, él decidió cambiar de planes. Él quería hablar de la salvación, pero había una situación que ameritaba una intervención. Y yo me hice la pregunta: ¿estamos nosotros dispuestos a cambiar nuestros planes siempre y cuando sea necesario para la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros planes o a posponer nuestros planes siempre y cuando sea necesario para la obra de Dios? Si tú tienes un plan de un viaje, pero que no es tan necesario, ¿estamos dispuestos a posponer un viaje si es necesario? ¿Estamos dispuestos a cancelar un negocio si es la voluntad de Dios? Porque a veces, hermanos, tenemos también un mensaje preparado para hablarlo, para darlo en la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros hablemos de otra cosa. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro bosquejo, nuestro mensaje, para nosotros hablar lo que Dios quiere que se hable, para nosotros hablar lo que Dios quiere que hablemos? Porque Judas cambió sus planes, porque el propósito de él para escribirle a la iglesia era hablar de la salvación. Pero él vio el panorama de lo que estaba pasando y él dijo: no, yo no puedo hablar de la salvación habiendo un problema de falsos maestros que pueden engañar a la iglesia. Déjame hablar de lo que está pasando y déjame alertar a la iglesia. Porque hay momentos que nosotros tenemos que cambiar de planes. Hay momentos que nosotros tenemos que poner a un lado lo que nosotros queremos hacer para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque era la voluntad de Dios que Judas hablara de esta situación,
de lo que estaba pasando en la iglesia en esos tiempos. Aquí en Juan 3, verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre de Dios debe de estar dispuesto a hacer lo necesario para Dios. Si Dios te dice ve allá, ve. Si Dios te dice ven acá, ven. Si Dios te dice haz esto, hazlo. Cualquier cosa que Dios te diga, tú tienes que hacerlo porque tú eres siervo de Cristo. Entonces el siervo hace la voluntad de Dios. Por eso vimos que en el verso 1 Judas se describió como siervo de Jesucristo. Judas no dijo yo soy el hermano del Señor, yo soy el hermano de Jesús. No, él dijo yo soy siervo de Jesucristo. O sea, yo hago la voluntad de Cristo, yo hago lo que Él me diga que haga, porque soy su esclavo, soy su siervo. Entonces nosotros como siervos de Dios también tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para Dios. Poner a un lado nuestros planes si es necesario para la obra del Señor. Y eso muchas veces se nos hace difícil porque siempre queremos poner nuestros planes primero y dejar las cosas de Dios para después. Nuestros planes están primero y las cosas de Dios se pueden esperar. Pero Judas no lo hizo así. Judas mejor dijo no. Yo no voy a escribir de la salvación en este momento preciso. Yo necesito escribir sobre los falsos maestros, sobre los apóstatas que se están infiltrando en la iglesia y pueden dañar el rebaño. Porque ¿de qué le hubiese servido a Judas hablar de la salvación si él no alerta al pueblo y el pueblo es engañado por los falsos maestros? Van a perder la salvación. Entonces, para que sigan manteniendo esa salvación que ellos tenían en común, como lo dice este verso 3, Judas tenía que alertarlo de los falsos maestros para que ellos estuvieran alerta y ellos estuvieran velando espiritualmente y no se dejaran engañar. Y Judas continúa diciendo que él quiere que los hermanos, que los creyentes contiendan por la fe. ¿Qué es contender? Entonces, cuando me fui a buscar qué es contender, encontré que contender es luchar, combatir, batallar y pelear. Contender es luchar, combatir, batallar y pelear. Ardientemente quiere decir que lo hagamos con ánimo y con fuerza, sin detenernos. Entonces Judas le está diciendo al pueblo, yo quiero que ustedes combatan, yo quiero que ustedes luchen por la fe, no como una lucha simple, no, ardientemente, con ánimo, con fuerza. ¿Y por qué yo debo de luchar así? Esa fue otra pregunta que yo me hice. ¿Por qué yo debo de luchar ardientemente? ¿Por qué yo debo de combatir ardientemente por la fe? ¿Será que yo debo de luchar porque yo no estoy de acuerdo con un hermano en un punto doctrinal? ¿Será que por eso que yo tengo que luchar? ¿O porque la persona vive de una manera que a mí no me agrada? Entonces yo tengo que luchar con mi hermano por eso. Yo tengo que luchar porque una persona viva o se vista o se maneje o actúe diferente a mí. No, yo no debo de contender con mis hermanos. Yo debo de contender por la fe del Evangelio de Dios, por la fe de Cristo Jesús. No porque un hermano haga algo que no me agrade, no porque un hermano se maneje de una manera diferente, no porque un hermano actúe o hable de una manera diferente a la mía. No, yo debo de contender es por la fe. Bendito es el Señor. Y la fe que Judas está mencionando aquí no es una fe como muchos hoy en día la profesan. No es una fe como muchos hoy en día dicen tener, porque muchos tienen una fe fingida, una fe que no es genuina. El apóstol Judas quiere decir que esa fe fue dada una vez. Una vez fue dada esa fe. Y mira lo que dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los que pusieron el fundamento de la fe fueron los apóstoles.
a través de lo que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que no hay otra fe ni otro fundamento fuera de la palabra de Dios. No hay otra fe ni otro fundamento fuera de la palabra del Señor, porque el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas cuando escribieron la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, no porque ellos quisieron escribir, sino porque el Espíritu Santo los inspiró. Y cualquiera que quiera añadir o quitar a lo que ya Dios habló en sus escrituras a través de los apóstoles, dice la palabra que es anatema. O sea, es maldito y no viene de Dios. Nosotros no podemos añadir ni quitar a la palabra que ya Dios habló. Por eso nosotros como iglesia somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la doctrina apostólica. Bendito es el Señor. Y en las escrituras no hay confusión ni tampoco hay disvarío. Los apóstoles no hablaron hoy una cosa y mañana otra. Por eso Judas le está diciendo, esta fe fue dada una sola vez. Porque los apóstoles no dijeron hoy, sí, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero después al otro día no dijeron, no, porque Jesús no vino en carne, Jesús vino en espíritu, no, porque esto, porque lo otro. No, los apóstoles fueron firmes. Los apóstoles cuando hablaron fue por el Espíritu Santo y fue una sola vez que esta fe fue dada. Bendito es el Señor. Y en las escrituras no hay confusión. Hoy en día vemos personas que dicen ser usadas por Dios y hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Dicen que Dios le dijo una cosa hoy y mañana dicen que Dios le dijo otra. Entonces la pregunta es, ¿Dios tiene dos bocas? Si Él dice en su palabra que no hay mudanza ni sombra de variación en Él, ¿cómo es que Dios hoy te dice una cosa y mañana te dice otra? Te dice que esto es pecado y mañana te dice que no es pecado. Ahí hay un error, ahí hay un problema, eso no concuerda. Los apóstoles no tuvieron disvarío. Un apóstol no decía una cosa y el otro otra, no. Si tú lees las escrituras y tú comparas, tú vas a ver cómo las escrituras se entrelazan en sí. Lo que decía Pablo, lo que decía Pedro, lo que decía Judas, lo que decían todos esos apóstoles, concordaba porque era dirigido por el Espíritu Santo. Pero hoy en día hay muchas personas manipuladoras que son los falsos maestros que dicen que Dios le dijo tal cosa hoy, pero después de unos meses, después de unos años, ellos dicen que Dios le dijo otra cosa. Entonces Dios no tiene dos bocas, Dios habla una vez y ya. Y sus escrituras lo confirman. Lo que Dios te dice tiene que ser pasado por las escrituras. Si Dios te dijo algo y las escrituras lo contradicen, entonces no fue Dios. Porque tenemos que entender que hay un enemigo que ministra y que habla y se disfraza como ángel de luz. Y puede hacerse pasar de que es Dios que te está hablando, de que es el Espíritu Santo, de que es un ángel, pero es el enemigo. Entonces por eso tenemos las escrituras, para nosotros poder comparar lo que Dios me dijo con las escrituras. Bueno, sí, eso fue Dios. Porque a veces también hasta la misma mente habla. El mismo sentir que uno tenga también te puede hablar a tu mente y tú creer que tú estás bien y tú creer que fue de parte de Dios. Hemos visto muchas cosas que hasta han salido a la luz en las redes sociales. Personas que han dicho, no, porque Dios me reveló que fulano va a ser presidente de tal nación y que fulano va a ganar estas elecciones, y pasan las elecciones y esa persona no la gana. ¿Y quién fue que le habló? No fue Dios, porque Dios no te va a decir a ti algo y después que no se cumple. Porque tú quedaste en vergüenza delante de muchas personas. Hay muchas personas en las redes sociales también que lo vemos. Decir, no, porque Dios me dice que esa será tu esposa, que esto y que lo otro, pero ya la persona está casada. Entonces, otros dicen, no, porque Dios me dice que tú te llamas fulano de tal. Y cuando la persona pasa, dice, yo me llamo así, así. Y ya quedó en vergüenza esa persona, porque se puso a decir que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. Entonces aquí Judas, bendito es el Señor, está alertando a los hermanos de que tengan mucho cuidado
y que combatan ardientemente, que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿A quién fue dada esa fe? ¿Al mundo? No, el mundo la rechaza. El mundo dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces esta fe fue dada a los santos, a los que la retienen, a los que la guardan, a los que aman la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Vamos a dejar este estudio hasta aquí. Leímos el verso 2 y el verso 3. En otra ocasión leeremos el verso a continuación. Así que nada, espero que este estudio sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.